Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de Ifa, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de Ifa. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Él hizo adivinación para la boa. Después de crear las diferentes especies de la familia de las serpientes, Dios distribuyó armas a cada una de ellas en forma de veneno, pero olvidó darle alguna a la boa, que es llamada Oka en Yoruba y Aru en Bini. La boa comenzó a pasar hambre porque carecía de las armas necesarias para obtener alimento. Así que fue a consultar a Gundameji para realizar una adivinación y descubrir qué debía hacer para superar sus dificultades. Flecha, Arrow, era uno de los sacerdotes sustitutos que vivían con Gundameji, y fue Flecha quien realizó la adivinación para la boa. Su nombre completo era Kofido, Koreyin, Yabo, Oloko, Odafa, Fun, Ka, Elewu o Bobo, lo que significa la flecha con la que la boa mata a un animal regresa a su estómago. La boa fue descrita como el reptil de piel de terciopelo. El Awo, sacerdote, le aconsejó realizar un sacrificio con 3 pequeñas flechas, obi, nueces de cola, y una gallina. Al día siguiente trajo los materiales, y el Awo utilizó la gallina para servir a Ifa en su nombre. Con la sangre de la gallina, algunas hojas e yerosun, el Awo preparó una poción medicinal para que ella la tragara. También se le aconsejó llevar las nueces de cola y utilizarlas para servir a su cabeza, Ori, junto a un camino. Debía dejar el bulto de nueces en un lugar visible y esconderse en un arbusto cercano para esperar a quien intentara robarlas. Se le dijo que sostuviera las 3 flechas y se le advirtió sobre el peligro de tener un carácter incontrolable, lo que explica por qué la boa sigue siendo la serpiente más paciente hasta hoy. Ese mismo día, Dios debía participar en una reunión de los Orisa, que tradicionalmente comenzaba con la partición de las nueces de cola. Dios había olvidado llevar algunas nueces al salir de casa. Lo acompañaba su sirviente favorito, el conejo, quien llevaba su bolsa divina, Akopa Moi Nihekun o Agba Boko. Cuando Dios vio el bulto en el camino, le dijo al conejo que lo recogiera. Aliviado, descubrió que contenía las nueces de cola que había olvidado en casa. Mientras colocaban las nueces en la bolsa divina, la boa emergió de su escondite y preguntó por qué Dios también debía quitarle su comida, habiendo olvidado darle veneno. Ella se quejó de que había pasado hambre por carecer de armas para luchar por su alimento. Inmediatamente, Dios se compadeció y le explicó que no la había olvidado. Ordenó al conejo sacar lo que quedara en la bolsa divina, y éste sacó un ase, poder espiritual o mandato. La boa explicó que Runmila había preparado 3 flechas para ella. Dios las tomó en sus manos y las bendijo. Después de bendecirlas, le dijo a la boa que abriera la boca y se las tragara. Luego le indicó que, cuando viera una víctima, las flechas saldrían automáticamente de sus fosas nasales y debía dispararlas a la víctima. No debía perseguir a la presa, sino esperar en su lugar hasta que ésta regresara hacia ella. Entonces debía tragarla, y las flechas volverían a su estómago para ser usadas nuevamente. Antes de irse, Dios presentó al conejo a la boa y le advirtió nunca usar sus armas contra él. Al llegar a la reunión, Dios notó que habían olvidado la bolsa divina donde entregó las armas a la boa. Dudó en enviar al conejo a buscarla, temiendo que la boa hambrienta pudiera tentarse a usar sus nuevas armas. Pero el conejo aseguró que actuaría con cautela. Sin embargo, al llegar, el conejo empezó a provocar a la boa. La acusó de ser perezosa por quedarse siempre en un lugar. Incluso comenzó a tirarle de la cola, algo que la boa jamás tolera. Dominada por la ira,
Las flechas subieron desde su estómago hasta sus fosas nasales, y las disparó, impactando al conejo. El conejo rápidamente tomó la bolsa divina y corrió de regreso con Dios. Al llegar, contó que había sido atacado. Dios dijo que probablemente había provocado su enojo y ordenó que, según sus palabras, regresara con la boa y muriera. Dolorosamente, el conejo volvió a la boa y murió al llegar. La boa lo tragó, confirmando la efectividad del arma divina. La boa quedó muy complacida. Al final de la reunión, Dios mismo tuvo que llevar la bolsa de regreso a casa. Al llegar donde estaba la boa, ella se postró inmediatamente agradeciendo al Padre Todopoderoso por su ayuda. Sin embargo, Dios la reprendió por desobedecer su orden de no dañar al conejo, su sirviente. La boa explicó cómo había sido provocada. Dios dijo que estaba dispuesto a perdonarla en esa ocasión porque actuó bajo provocación. Sin embargo, Dios proclamó que desde entonces la boa moriría el mismo día en que atacara y matara a cualquier conejo. Luego Dios designó a la ardilla para anunciar la ubicación de la boa como advertencia a otros animales de su presencia cercana. Tan pronto como Dios partió, un grupo de ardillas rodeó a la boa y comenzó a gritar: K-R-O-L-U-O-B-O, Wa-wo-L-U-O-B-O. Desde entonces, la ardilla se convirtió en el más amargo enemigo de la boa.